Existe una ley silenciosa que regula todo proceso de prosperidad genuina. No se impone por decreto externo ni depende de condiciones sociales. Opera desde dentro, como una ecuación invisible que establece cuánto puede recibir una persona sin romperse. Esta ley afirma que la cantidad de bien que puedes sostener está limitada por la forma y capacidad de tu conciencia. No por el esfuerzo, no por la oportunidad, ni siquiera por el talento, sino por la estructura interna que define lo que consideras normal, deseable y posible. Esa estructura puede ser entendida como una vasija. No en sentido poético, sino práctico, una forma mental y emocional donde se deposita el contenido de la experiencia. Y si esa vasija no se expande, toda bendición superior desbordará o se perderá por fisuras invisibles. Este libro fue concebido como una herramienta para expandir esa vasija. Cada capítulo propone una reconstrucción deliberada del sistema de pensamiento que sostiene la vida financiera, espiritual y práctica del lector. El enfoque no es meramente técnico ni exclusivamente motivacional. Es un entretejido deliberado entre tres dimensiones: la sabiduría bíblica, con énfasis en los proverbios eclesiastés de Salomón, la psicología de la autosugestión y la neuroplasticidad, y los principios de gestión del patrimonio personal. Salomón, figura central del texto bíblico, no es abordado aquí desde el dogma religioso, sino como modelo de inteligencia operativa que logró unir riqueza con discernimiento. Sus proverbios no son proverbios en el sentido moderno, dichos populares sin profundidad, sino fórmulas condensadas que resumen estructuras mentales aplicables. Cuando dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, Proverbios 24:3, está enseñando un principio universal: el crecimiento visible necesita fundamento invisible. Neville Goddard, por su parte, complementa esta visión desde otro ángulo, el de la conciencia como creadora del destino. Enseñó que el mundo exterior es una proyección persistente de estados interiores, y que cambiar la vida requiere asumir identidades nuevas, no simplemente desear resultados distintos. Desde esta óptica, la vasija es el estado interior sostenido. No es una emoción pasajera, ni un intento de afirmación. Es la configuración estable del yo que una persona habita de forma natural, aun sin darse cuenta. Desde la ciencia, la noción de neuroplasticidad, articulada por Donald Levy y otros, confirma que las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí, lo cual implica que el pensamiento repetido no solo genera emoción, sino arquitectura cerebral. En términos prácticos, si piensas desde escasez, construyes circuitos de escasez. Si piensas desde expansión, construyes la capacidad estructural de vivir en expansión. Este libro también toma enseñanzas prácticas de obras como El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, no como manuales de ahorro superficial, sino como ilustraciones de un principio más profundo: la abundancia no se logra únicamente ganando más, sino administrando con conciencia lo que ya se tiene. Las leyes de la siembra, del diezmo, del ahorro y del flujo están presentes en ese relato, y aquí se reinterpretan como principios espirituales con aplicación actual. La estructura del libro sigue una secuencia deliberada. Comienza con la sabiduría como base del capital, luego aborda la fe operativa, la acción sostenida, el propósito superior, la caridad multiplicadora, los círculos de influencia, la crítica como crecimiento, las bases de la liquidez, el principio de ejecución imperfecta, la diversificación de fuentes y, finalmente, la expansión estructural del yo. Cada capítulo incluye fundamentos, referencias y prácticas implícitas que invitan al lector a repensar la riqueza desde su centro de identidad, y no desde la urgencia del resultado. En suma, no es un libro sobre dinero. Es un libro sobre el tipo de conciencia que puede vivir en plenitud sin deformarse. Porque el dinero, el éxito y la expansión no son el problema. El problema es tener una vasija que, al llenarse, no pueda sostener la bendición sin resquebrajarse. Por eso, toda verdadera educación financiera comienza con la reconstrucción del yo. Este libro es una guía para realizarla. Desde dentro, con profundidad, y con la mirada puesta en lo que sí puede durar. Credo de abundancia. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito,
puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Sabiduría antes que plata. En un mundo donde la ansiedad financiera se ha vuelto un estado crónico, la mayoría de las personas aún repiten una contradicción fundamental. Desean prosperar sin cambiar su entendimiento sobre el dinero, aspiran a resultados extraordinarios sin reconfigurar su manera de pensar. Este fenómeno no es nuevo. Desde tiempos antiguos, ha existido una brecha entre el deseo de riqueza y la adquisición real de los conocimientos que la generan. Es precisamente por esta razón que Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, fue tan enfático en una enseñanza inicial que, aunque ha sido repetida muchas veces, raramente se ha comprendido con toda su implicación. Dijo en el libro de Proverbios: «Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Proverbios 4 y 16. Esta afirmación no es retórica ni religiosa, es estructural. Es una instrucción técnica sobre el orden real de los factores que producen riqueza estable. Cuando se coloca el dinero por encima de la sabiduría, se produce una inversión destructiva, se persigue el efecto sin dominar la causa. Lo monetario, entendido como número en cuenta, propiedad, acceso o liquidez, es un resultado que surge del pensamiento ordenado, de las decisiones informadas y de la visión a largo plazo, ninguna de las cuales es posible sin un compromiso deliberado con el aprendizaje. El dinero como tal no se reproduce espontáneamente en manos del ignorante, porque el ignorante, incluso si llega a poseerlo momentáneamente, no tiene el marco mental, ni las herramientas internas, ni el sistema racional necesario para preservarlo, multiplicarlo o redistribuirlo con justicia. Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, escribió en su obra más influyente, El inversor inteligente, lo siguiente: el principal problema del inversor e incluso su peor enemigo es probablemente el mismo. Esta afirmación, en su sobriedad, revela la raíz común de la ruina financiera, la falta de conocimiento práctico, emocional y estratégico. Graham no era un filósofo religioso, sino un analista técnico del comportamiento de los mercados. Sin embargo, su afirmación conecta perfectamente con lo que Salomón enseñó siglos antes, que el peor error financiero no se produce en la bolsa, sino en la mente del hombre que actúa sin entendimiento. A la luz de esto, surge una pregunta que no es menor: ¿por qué tantas personas relegan la formación financiera o estratégica a una posición secundaria, si es justamente la base de la abundancia real? La respuesta es incómoda, porque el aprendizaje profundo requiere humildad sostenida, atención deliberada y esfuerzo sistemático, tres cualidades que no forman parte del sistema de estímulo inmediato en el que la mayoría ha sido entrenada. Aprender, especialmente cuando se trata de dinero, implica renunciar por un tiempo a los resultados visibles para construir los cimientos invisibles que los harán posibles. Implica aceptar que uno no sabe y, además, aceptar que no saber tiene un precio muy alto. No todos están dispuestos a pagar ese precio. Aquí es donde aparece la noción del aprendizaje compuesto, un concepto poco tratado en los círculos tradicionales, pero esencial para comprender cómo opera el conocimiento cuando se acumula estratégicamente. Así como el interés compuesto es el mecanismo que multiplica una inversión financiera con el tiempo, el aprendizaje compuesto actúa como una fuerza que convierte pequeñas dosis diarias de estudio, reflexión y aplicación en un conocimiento acumulativo que genera capacidades nuevas, decisiones superiores y ventajas competitivas duraderas. No se trata de estudiar por estudiar, sino de formar una arquitectura interna capaz de entender y dominar las reglas del juego. Nassim Taleb, en su obra Antifrágil, habla del efecto Lindy como una regla que determina la durabilidad de una idea o conocimiento en función del tiempo que ha sobrevivido. Explica que la vida futura esperada de una cosa no perecedera como una tecnología o una idea es proporcional a su edad actual. Es decir, si un principio sobrevivido por cientos de años, es altamente probable que siga siendo relevante en el futuro. Esto tiene implicaciones cruciales para la formación financiera y existencial. No basta con estudiar lo nuevo, es imperativo estudiar lo duradero. Las enseñanzas de Salomón, los principios de Graham, las reglas de oro de la administración clásica, las parábolas económicas de la Torá, no han sido superadas por la modernidad,
han sido ignoradas por la ansiedad del inmediatismo. Un lector inteligente debe plantearse entonces esta pregunta: ¿cuánto de mi tiempo, dinero y energía está invertido en mi formación? ¿Qué porcentaje de mis ingresos va destinado a libros, mentorías, programas, entrenamientos, experiencias de aprendizaje reales? La respuesta a esa pregunta suele ser el predictor más exacto del estado financiero que esa persona tendrá en 5 años. Porque, como dijo Jim Rohn, la educación formal te da para vivir, la autoeducación te da una fortuna. Esta idea, aunque reiterada, no pierde valor por su frecuencia. La mayoría ha sido educada para obedecer estructuras existentes, pero no ha sido entrenada para crear estructuras nuevas, y menos aún para crear estructuras internas que sostengan riqueza con propósito. Es en este punto donde debe introducirse un principio no negociable: invertir en sabiduría es la inversión más rentable que se puede hacer, porque sus dividendos no dependen del mercado, del país ni del ciclo económico, sino de la estructura que crea en el sujeto. Esta inversión incluye, pero no se limita a, leer obras clave, asistir a formaciones, contratar mentores, practicar pensamiento estratégico, documentar aprendizajes y aplicar cada principio aprendido en escenarios reales. Implica también evitar la trampa de consumir contenido sin transformación. Hoy, más que nunca, la sobreabundancia de información no garantiza sabiduría. El acceso masivo al conocimiento no ha hecho más sabios a los individuos porque la mayoría no tiene filtros, no tiene método y no tiene guía. Para ilustrar esta realidad con una parábola cotidiana, pensemos en un hombre que compra herramientas costosas para construir su casa, pero no se toma el tiempo para aprender a usarlas. Tiene todos los recursos físicos, pero no tiene la capacidad de aplicarlos. Cada intento de construir una pared termina en colapso. Frustrado, culpa a las herramientas, al terreno o al clima, sin ver que el problema es que nunca se formó en construcción. Este hombre es una metáfora exacta de quien desea riqueza sin adquirir sabiduría. El resultado no es solo frustración, es ruina progresiva, porque el error no corregido tiende a repetirse y amplificarse. La tradición hebrea insiste en que todo comienzo auténtico debe pasar por el Yirat Hashem, el temor reverente al conocimiento divino, que no es miedo, sino reverencia intelectual. Proverbios 1:7 lo expresa así: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Esta instrucción no debe ser entendida como adoctrinamiento religioso, sino como una advertencia contra la soberbia cognitiva. El sabio es quien reconoce cuánto le falta por entender y busca activamente ese entendimiento. De ahí que el primer paso de todo itinerario de transformación económica no puede ser ganar más dinero, sino reconfigurar la relación que uno tiene con el conocimiento. ¿Qué representa para mí la sabiduría? ¿Un lujo, un deber, un castigo escolar, un hobby? ¿O la veo como la materia prima con la que se construyen mis decisiones, mis relaciones, mis negocios, mi estilo de vida? Esta reconfiguración no es filosófica, es práctica. Las personas que han logrado libertad financiera, impacto social y estabilidad interna son casi sin excepción personas que han hecho del aprendizaje una prioridad no negociable. No como una etapa, sino como un modo de vida. Finalmente, debe comprenderse que en esta etapa del camino no se puede delegar. Nadie puede estudiar por ti, nadie puede pensar por ti, nadie puede decidir por ti. El dinero que poseas mañana está, en gran parte, determinado por la sabiduría que hayas adquirido hoy. Lo que no aprendas, lo pagarás con trabajo forzado, malas decisiones o dependencia. Lo que aprendas profundamente, lo convertirás en libertad, visión y legado. Por eso, antes que perseguir la plata, busca la sabiduría. No como consigna espiritual, sino como arquitectura racional para todo lo que quieras construir. Capítulo 2. Fe que capitaliza el talento. Si existe un error recurrente entre los aspirantes a una vida mejor, ese error es la mala comprensión del concepto de fe. Lo que originalmente fue concebido como una fuerza estructurante del pensamiento, como una convicción profunda que organiza y activa las capacidades humanas en sincronía con un propósito superior, ha sido transformado por miles de personas en una forma de espera pasiva, resignada, incluso parálisis espiritual. Fe,
Para muchos, se ha convertido en un sinónimo de inacción decorada con frases espirituales. En este contexto es urgente recuperar la definición funcional de la fe, una creencia operativa y movilizadora en la realidad de un bien que todavía no se ve, pero que exige que uno actúe como si fuera ya cierto, porque el acto mismo de actuar sobre esa convicción es lo que hace que se manifieste. Salomón, en su inmensa sabiduría, advierte indirectamente sobre este punto cuando escribe: «El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada». Proverbios 13, 4. En esta sentencia no hay ninguna condena directa a la fe. Lo que se señala como problema es el deseo vacío, desconectado de la diligencia. Es decir, creer sin actuar, anhelar sin movilizar, esperar sin sembrar. En este punto, es necesario articular la diferencia crítica entre dos tipos de relación con la fe: una dependencia pasiva, que espera que Dios lo haga todo, y una fe proactiva, que reconoce que Dios ya depositó en el individuo todo lo necesario para actuar, y por tanto lo convoca a moverse. El Dr. Joseph Murphy, autor del influyente libro El poder de la mente subconsciente, refuerza esta visión desde un marco psicoespiritual cuando explica que la fe es aceptar como verdadero lo que la razón y los sentidos niegan. Es una actitud mental interior que genera la realidad exterior. En esta afirmación se encapsula el puente que une espiritualidad y autoconfianza. La fe, en este contexto, no consiste en una esperanza vaga, sino en una programación interna que organiza la percepción, la intención y la acción de forma coherente. La persona que tiene fe auténtica no se sienta a esperar, comienza a construir, aún en medio de la niebla. Este principio es verificable tanto en experiencias espirituales como en estudios científicos. La psicología positiva, una corriente desarrollada por Martin Seligman, ha demostrado que las creencias sobre el futuro afectan directamente la motivación, la perseverancia y la creatividad de una persona. En otras palabras, una visión esperanzada del futuro, sostenida internamente, produce más probabilidades de éxito que una visión negativa o neutra, incluso si los recursos externos son iguales. La variable determinante es la postura interna, no la condición externa. Y esa postura interna es, en términos prácticos, fe. Pero ¿cómo se convierte esa fe en una herramienta operativa? ¿De qué manera la convicción invisible se traduce en resultados tangibles? La respuesta está en reconocer que toda creencia verdadera genera un patrón de conducta. La persona que realmente cree que tiene una misión, que está dotada de talentos, que el universo conspira a favor de su propósito, no puede quedarse estática. La fe genera dirección, foco y persistencia. No es algo que se siente, es algo que organiza. Una parábola común puede aclarar esto. Imagine a un agricultor que ora por una buena cosecha pero nunca siembra. Se levanta cada día esperando lluvia, examina el cielo, repite frases de confianza, pero no hay una sola semilla en la tierra. ¿Es eso fe? Desde ninguna perspectiva racional podría considerarse fe. Es superstición o autoengaño. El agricultor que realmente cree que habrá cosecha empieza por preparar la tierra, seleccionar las semillas y sembrar aún sin garantía del clima. Su acción es la prueba de su creencia. De la misma forma, una persona que dice «creo que Dios me dará éxito financiero», pero no estudia, no trabaja, no aprende nuevas habilidades, ni toma decisiones concretas, no está ejerciendo fe, sino repitiendo palabras sin contenido. Aquí es donde muchos fallan. Piensan que la fe sustituye la acción, cuando en realidad la fe solo es genuina si produce acción. Y no cualquier acción, sino acción inteligente, alineada, estratégica. Por eso Salomón dice también: confía en el Eterno con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Esta instrucción no niega el uso de la razón, sino que lo subordina a una visión más alta. No se trata de aparar el pensamiento crítico, sino de elevar la fuente desde donde se organiza ese pensamiento. Quien confía en Dios no apara su inteligencia, la purifica, la orienta y la activa desde una certeza profunda. A nivel psicológico, este fenómeno ha sido descrito como autoeficacia percibida, Albert Bandura.
es la creencia de que uno puede ejecutar las acciones necesarias para lograr ciertos objetivos. Una persona con alta autoeficacia tiende a asumir más desafíos, persevera frente a obstáculos y se recupera más rápido del fracaso. Esta autoeficacia no es incompatible con la fe en Dios, al contrario, se potencia cuando la persona entiende que sus capacidades no son suyas en origen, sino un préstamo divino, y por eso mismo deben ser utilizadas con responsabilidad y confianza. En este sentido, es clave entender la función práctica de la fe. La fe reconfigura la identidad. No solo cambia lo que crees que pasará, cambia lo que crees que eres. Y en la economía del alma, lo que crees que eres determina lo que puedes recibir. Un ejemplo bíblico clave está en el caso de Moisés, quien, al ser llamado por Dios, responde: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3 y 11. Su inseguridad de identidad bloquea inicialmente su misión. Es solo cuando Dios le muestra que el poder no está en él, sino en el respaldo divino que porta, que puede avanzar. El punto aquí no es místico, sino funcional. La identidad determina la acción. Y la fe verdadera redefine la identidad. Este principio es central en cualquier construcción de riqueza. La mayoría de las personas no fracasa porque les falten oportunidades, sino porque su identidad mental está programada para la escasez. Si una persona se considera inferior, incapaz, indigna o limitada, no tomará decisiones audaces ni sostendrá proyectos exigentes. La fe, al transformar esa autoimagen, desbloquea caminos que antes eran invisibles o imposibles. Por eso se dice en los Evangelios: sea hecho conforme a tu fe, Mateo 9 y 29. No según tu esfuerzo, tu entorno o tu historia, sino según tu fe. Porque la fe determina lo que eres capaz de ver y sostener. Ahora bien, esta fe no puede ser sostenida en el vacío. Requiere alimento. Requiere disciplina. Requiere comunidad. El entorno en el que uno se mueve puede amplificar o destruir la fe. Por eso es necesario rodearse de personas que crean, que actúen desde la fe, que vean posibilidades donde otros solo ven obstáculos. No para vivir en negación, sino para construir desde otra perspectiva. La fe colectiva tiene un poder multiplicador. Así como el miedo es contagioso, la fe también lo es. Un mentor que te habla desde la convicción te empuja a actuar más alto. Un texto, una conferencia, una comunidad de visión puede sostenerte cuando tu fuerza individual vacila. Para que esta fe no se vuelva una idea abstracta, el lector debe aplicarla inmediatamente a su vida. Pregúntese: ¿en qué área estoy diciendo que tengo fe, pero no estoy actuando? ¿Qué proyecto he postergado por miedo disfrazado de prudencia? ¿Qué capacidad me ha sido dada pero no estoy usando por falta de convicción? ¿En qué parte de mi vida me he refugiado en una espiritualidad pasiva que justifica mi estancamiento? Cada respuesta a estas preguntas señala un punto donde la fe necesita ser transformada en acción. Y para que esa acción sea consistente, el lector debe construir prácticas. Una práctica diaria de afirmación basada en verdad espiritual puede ser útil. Una práctica semanal de revisión de avances, fallas y decisiones también es clave. Un diario donde se documenten ideas inspiradas, señales recibidas, pasos dados, refuerza la percepción de que hay un movimiento real en curso. Sin estos anclajes, la fe puede diluirse en entusiasmo temporal. Con ellos, se convierte en una fuerza concreta. En resumen, la fe no es lo opuesto al esfuerzo, sino su raíz invisible. No reemplaza la acción, la dirige. No justifica la inercia, la destruye. No anula la razón, la sublima. Una persona que cree que el Creador ha depositado en ella talentos específicos para cumplir un propósito en este mundo, tiene la obligación moral y espiritual de desarrollar esos talentos, someterlos a aprendizaje, aplicarlos en la práctica y multiplicarlos con excelencia. Todo lo demás es negligencia encubierta con lenguaje religioso. El creyente verdadero es el que actúa como socio de Dios, no como carga de Dios. Reconoce que ha sido equipado, que ha sido llamado, y que su fe se prueba no en lo que dice, sino en lo que hace con lo que ha recibido. Esa fe no solo transforma su economía, sino su vida entera.
porque al capitalizar los talentos otorgados, convierte la bendición en legado y la creencia en resultados visibles. Capítulo 3. Diligencia, el ritmo de la hormiga. En el libro de Proverbios, Salomón no emplea parábolas complejas ni imágenes inalcanzables para hablar de la productividad. Prefiere una figura cotidiana, aparentemente insignificante, pero cargada de implicación estructural, la hormiga. En Proverbios 6:8 se instruye con precisión: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esta enseñanza no es simplemente una invitación a trabajar más, es un manual condensado sobre el principio de diligencia autosostenida, que es una condición imprescindible para toda vida de abundancia real. La diligencia, en este contexto, no es lo mismo que estar ocupado. Ser diligente no es llenar el día de actividades. Es tener la capacidad de sostener un conjunto de acciones estructuradas, sin necesidad de vigilancia externa, sin estímulos emocionales y sin recompensas inmediatas. Es operar desde un nivel de claridad que convierte la acción repetida en arquitectura. La hormiga no actúa cuando tiene ánimo, ni cuando alguien la observa, ni cuando el clima es ideal, actúa porque está programada internamente para sostener su ciclo. Y esa es la clave del alto rendimiento sostenido. La conducta no depende del estado emocional, sino del principio interno que la rige. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, expone con claridad que no se eleva al nivel de las metas, se cae al nivel de los sistemas. Esta afirmación, aunque proveniente del campo del desarrollo personal contemporáneo, tiene una resonancia directa con lo que Salomón advierte. Las metas sin estructuras son deseos vacíos. Pero una acción mínima, ejecutada con regularidad milimétrica, tiene más poder transformador que cualquier declaración de intenciones. De hecho, los individuos más exitosos no son los que tienen mayor motivación, sino aquellos que diseñaron sistemas que les permiten ejecutar, incluso en ausencia de motivación. Una pregunta esencial que todo lector debe hacerse en esta etapa es: ¿tengo sistemas que sostienen mi acción o simplemente ejecuto cuando hay urgencia, inspiración o presión externa? La diferencia entre un amateur y un constructor de vida próspera es esta: el primero necesita que algo le duela o le emocione para actuar, el segundo actúa porque ha integrado la disciplina en su identidad. No trabaja cuando puede, sino porque está diseñado para hacerlo. Aquí es donde entra en juego el concepto de acción masiva estructurada, que no es lo mismo que hiperactividad, ni sacrificio extremo. Es la disposición consciente a ejecutar más que la media, durante más tiempo, con una frecuencia no negociable. No se trata de intensidad caótica, sino de consistencia matemática. Es actuar mucho, sí, pero de manera estructurada, con medición, con propósito y con autocorrección. Quien actúa masivamente pero sin control, quema energía sin construir nada sostenible. Pero quien actúa masivamente desde un sistema, crea una obra acumulativa. Salomón también toca esta idea de forma indirecta en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El contraste aquí no es entre el que piensa y el que actúa, sino entre el que actúa con estructura y el que corre sin dirección. La prisa sin estrategia es una forma de autosabotaje. En cambio, la diligencia, cuando está precedida por planificación racional, produce abundancia como consecuencia natural, no como excepción milagrosa. Desde la perspectiva científica, Daniel Pink ha explicado en When, The Scientific Secrets of Perfect Timing, que el rendimiento humano no es constante a lo largo del día. Hay picos, valles y fases de recuperación que, cuando se comprenden y se alinean con las tareas críticas, incrementan radicalmente la eficiencia sin necesidad de aumentar el esfuerzo. Esto sugiere que la diligencia no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino también de inteligencia cronobiológica. Actuar cuando el cuerpo y el cerebro están en su punto óptimo no es una estrategia esotérica, es una técnica basada en evidencia. Este dato obliga al lector a revisar sus rutinas. Está programando sus tareas clave, lectura, decisión, planificación, creatividad en los momentos donde su biología coopera.
¿O sigue un modelo inercial, sin análisis, copiando horarios impuestos por otros? La hormiga trabaja con la estación, sabe cuándo es verano y cuándo es siega. El humano diligente sabe cuándo es su hora de enfoque y cuándo es su hora de mantenimiento. El trabajo bien hecho no surge solo del esfuerzo, surge del entendimiento del ritmo. Pero incluso el mejor ritmo puede ser saboteado si la persona no ha definido qué es lo esencial. Uno de los mayores enemigos de la diligencia es la dispersión. Las personas que hacen muchas cosas a la vez, pero no saben por qué las hacen, agotan su energía en movimientos sin dirección. Es fundamental tener un marco de prioridades claras, un número limitado de proyectos fundamentales y una fórmula para evaluar cada semana si se avanzó en lo que realmente importa. La diligencia no es multiplicidad de tareas, es enfoque disciplinado en lo crucial. El lector debe también enfrentar una verdad incómoda: la mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de constancia. No es que no sepan qué hacer, es que no lo hacen todos los días. La repetición, en un entorno de responsabilidad personal, es lo que forma el carácter. Y el carácter es lo que define la trayectoria. Así como un músculo se forma por tensión repetida, el músculo de la diligencia se forma por la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no hay novedad ni entusiasmo. Este principio, si es internalizado, transforma cualquier oficio en una vocación de excelencia. Volviendo a la figura de la hormiga, es crucial notar que su fuerza no está en la velocidad, ni en el tamaño, ni en la inteligencia comparativa. Su poder está en su constancia. Lleva peso que supera varias veces su cuerpo, recorre distancias de forma incansable, no necesita órdenes y su actividad es estacionalmente inteligente. Si el lector adoptara solo un 10% del patrón operativo de la hormiga, vería en pocos meses resultados que no ha alcanzado en años. No por hacer algo nuevo, sino por sostener algo simple hasta que dé fruto. De hecho, el error más común es abandonar lo correcto por aburrimiento. Muchos proyectos exitosos mueren porque el ejecutor necesita novedad. La diligencia verdadera opera sin ese requisito. Comprende que lo valioso necesita madurar y que la repetición no es signo de mediocridad, sino de sabiduría. Es la persona que continúa escribiendo aunque no haya aplausos, que sigue ahorrando aunque nadie lo vea, que sigue formándose aunque ya tenga cierto éxito, la que construye una vida sólida. Finalmente, es necesario advertir contra el autoengaño del algún día. Quien posterga la diligencia esperando condiciones óptimas está perdiendo años irrecuperables. No se trata de actuar impulsivamente, pero sí de tener claro que la oportunidad es de quien se prepara hoy, no de quien espera mañana. La hormiga no espera el otoño para empezar a recolectar. Trabaja cuando los demás descansan. Se anticipa. Y esa anticipación, en la vida financiera, emocional o profesional, es la diferencia entre tener control y vivir con urgencia constante. El lector debe, por tanto, construir un sistema de acción diaria. Establecer horarios inviolables. Identificar tareas clave. Evaluar resultados semanalmente. Registrar avances. Adaptar ciclos de energía a los momentos críticos. El éxito en cualquier área no es azar ni genética, es estructura sostenida. Y esa estructura es la verdadera definición de diligencia. La promesa es simple, pero inflexible: si actúas como la hormiga, vivirás como un sabio. Si repites con diligencia lo esencial, el tiempo se convierte en aliado. Y cuando el tiempo se convierte en aliado, la abundancia deja de ser una excepción para convertirse en estado natural. Capítulo 4. Propósito superior del patrimonio. Una de las confusiones más perjudiciales que enfrentan las personas en su relación con el dinero es concebir la riqueza como una meta en sí misma. Esta percepción, aunque omnipresente, está radicalmente desenfocada. El patrimonio no tiene valor intrínseco, su valor es siempre funcional, es decir, depende de para qué se utiliza. Por eso, cuando una persona persigue dinero sin una dirección trascendente que lo oriente, el dinero pierde toda capacidad de realización. Se convierte en una carga, un vicio, una obsesión o una forma sofisticada de vacío. En cambio,
cuando el patrimonio se integra dentro de una misión personal y colectiva, se transforma en energía expansiva. La diferencia no es cuánto se posee, sino por qué se lo posee. El rey Salomón, cuya sabiduría ha sido fuente de orientación por siglos, lo sintetizó con claridad: la bendición del Eterno es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10 y 22. Esta frase, tomada literalmente, no niega la riqueza. Al contrario, afirma que el enriquecimiento auténtico es compatible con la alegría. Pero introduce una condición: ese enriquecimiento debe ser fruto de una bendición superior. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Que los bienes obtenidos deben estar alineados con un propósito mayor que el ego individual y ser gestionados como medios para servir a algo más amplio que el mero confort personal. Esta enseñanza tiene consecuencias radicales en la forma en que el lector debe pensar sus finanzas. La pregunta fundamental no debe ser ¿cuánto quiero ganar?, sino ¿para qué quiero tener más recursos? La calidad de la respuesta a esta pregunta determina el tipo de energía que circulará en torno al dinero. Si la respuesta es egocéntrica, consumo, poder, prestigio, evasión, el dinero no se convertirá en bendición. Puede generar sensaciones temporales de control o gratificación, pero no construirá sentido. En cambio, si la respuesta está conectada a una misión, educar, crear, sanar, liberar, construir, el dinero adquiere una dirección, y al tener dirección, puede multiplicarse sin producir fragmentación interna. Este principio ha sido ampliamente desarrollado por Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y sobreviviente del Holocausto, en su obra El hombre en busca de sentido. Frankl sostiene que el hombre no está en búsqueda de placer, sino de un sentido. Y si no lo encuentra, se conforma con distracciones o con poder. Esta afirmación tiene un paralelismo perfecto con la psicología financiera. El individuo que no ha definido un para qué existencial claro respecto a sus recursos inevitablemente caerá en el ciclo de acumulación sin plenitud, o en el consumo compulsivo como forma de anestesia existencial. Simon Sinek, en Start With Why, lleva esta idea al campo de la productividad empresarial, argumentando que las personas no compran lo que haces, compran porque lo haces. Desde esta perspectiva, toda actividad productiva debe estar conectada con un propósito raíz. No basta con producir valor económico, se debe producir desde un fundamento ético y emocional que resuene con un motivo trascendente. Esto es aplicable no solo a las marcas comerciales, sino a las personas que desean construir riqueza como proyecto de vida. Por tanto, el lector debe realizar un ejercicio de clarificación profunda, establecer cuál es la causa última a la que desea servir con su patrimonio. ¿Para qué quiere dinero? ¿Qué tipo de transformación desea provocar en su entorno, en su comunidad, en las generaciones futuras? Esta causa no necesita ser grandilocuente ni abstracta. Puede ser concreta, localizada, íntima. Pero debe ser real. Debe implicar un sacrificio, una entrega y un sistema de valores que la sustente. Esta tarea de clarificación no es secundaria. Es estructural. Porque una persona que carece de un propósito definido, incluso si logra generar ingresos, no tendrá una brújula para decidir cómo invertir, cómo distribuir, cómo expandir o cómo contener. Todo quedará sujeto a estímulos momentáneos. En cambio, cuando el propósito está claro, las decisiones financieras se ordenan, se jerarquizan y se vuelven sostenibles. Esta es la fórmula que puede nombrarse como impacto y sostenibilidad, riqueza utilizada para transformar positivamente el entorno y al mismo tiempo mantenerse en el tiempo sin agotarse ni agotar al sujeto. Una parábola puede ayudar a aterrizar este punto. Imagínese a dos arquitectos. Ambos tienen los mismos recursos, los mismos materiales, el mismo terreno. Uno decide construir una casa para sí mismo, sin plan a futuro, sin proyección, sin contemplar a nadie más. El otro diseña un edificio comunitario, donde cada piso será utilizado para formar, proteger o sanar a otros. La estructura del segundo arquitecto es más compleja, más exigente, pero también más sólida. Con el tiempo, ese edificio se mantiene, crece, se adapta. La casa del primero, aunque cómoda, se vuelve pequeña,
se deteriora y finalmente pierde su sentido cuando ya no puede servir más que a su constructor. Este ejemplo no es moralista. Es técnico. La construcción basada en propósito siempre es más estable y más expansiva que la basada en interés propio. Una vez entendido esto, es fundamental integrar el propósito dentro de la planificación financiera. Esto significa asignar presupuestos no solo a necesidades inmediatas, sino a proyectos de impacto. Incluir partidas fijas para educación, donación, creación de contenido, mentoría y toda actividad que extienda el propósito personal en acciones concretas. También implica revisar los gastos y detectar cuáles están orientados a evadir el vacío y cuáles están alineados con la visión. Porque no todo gasto es malo, pero sí hay gastos que fragmentan y otros que consolidan. Es igualmente importante definir un modelo de sostenibilidad. El propósito no debe depender de un solo ingreso ni de una sola fuente. Debe estar estructurado como una plataforma que pueda mantenerse incluso en momentos de adversidad. Esto se traduce en crear mecanismos de ingreso diversificados, estructuras legales y fiscales coherentes, procesos de gestión que permitan autonomía operativa y planes de sucesión que garanticen continuidad. El propósito no puede quedar a merced del caos. Debe protegerse con diseño. El lector debe comprender que este tipo de estructura no es elitista ni utópica. Cualquier persona, con independencia de su punto de partida, puede comenzar a construir una vida patrimonial con propósito. Lo que se necesita no es un capital inicial alto, sino una decisión profunda y una planificación metódica. Una persona con ingresos modestos, pero con propósito claro, puede crear más impacto que alguien con grandes recursos pero sin visión. Porque el propósito no se mide por el tamaño de la cuenta, sino por la dirección que da a cada movimiento. Salomón también advierte sobre esto en Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. Aquí, la lógica es contraintuitiva, dar con propósito multiplica. Retener sin dirección empobrece. No por castigo divino, sino porque el flujo del dinero se basa en confianza, circulación y utilidad. Donde hay estancamiento, hay deterioro. Donde hay impacto y expansión, hay bendición. Para concluir, es necesario establecer una práctica concreta. El lector debe redactar una declaración de propósito financiero. No es un objetivo económico. Es un manifiesto claro que explique cómo sus ingresos, gastos, inversiones y decisiones patrimoniales se integran en una misión superior. Esa declaración debe ser revisada periódicamente, compartida con socios o colaboradores y usada como criterio para tomar decisiones críticas. Si una oportunidad financiera contradice el propósito, debe ser descartada. Si una inversión potencial lo fortalece, debe ser priorizada. El patrimonio así construido no solo tiene dirección. Tiene alma. No es una acumulación sin forma, sino una estructura con sentido. No es una cifra, es una plataforma. Y esa es la verdadera riqueza, no lo que se tiene, sino lo que se construye con lo que se tiene para servir a algo más grande que uno mismo. Capítulo 5. Caridad, flujo que regresa multiplicado. Uno de los errores más comunes en la comprensión contemporánea de la riqueza es asumir que dar implica pérdida. Esta percepción, aunque intuitiva, contradice tanto la lógica espiritual como la evidencia empírica. En múltiples tradiciones milenarias, así como en estudios económicos recientes, se ha demostrado que la generosidad no solo no debilita al dador, sino que tiende a fortalecerlo en diversos planos: emocional, relacional, financiero. No por superstición ni moralismo, sino por principios estructurales que rigen el comportamiento del capital, material o simbólico, en sistemas abiertos. Entre esos principios, uno de los más contundentes es el que Salomón expresa en Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado.
Esta afirmación, lejos de ser una exhortación moralizante, es una descripción técnica del flujo económico sustentado en reciprocidad y circulación. El dinero, entendido correctamente, no es un objeto estático, sino un vector de energía social. Fluye hacia donde es útil, hacia donde genera impacto, hacia donde crea confianza. Una persona que interrumpe ese flujo por miedo, avaricia o estrechez de conciencia termina generando estancamiento, y el estancamiento, en todo sistema vivo, es preludio de deterioro. En cambio, quien actúa como canal, distribuyendo estratégicamente parte de sus recursos con propósito, mantiene abierto el circuito de abundancia. La caridad, en este sentido, no es solo un acto de bondad, sino una herramienta de ingeniería financiera con implicaciones estructurales. Adam Grant, en su libro Give and Take, respalda este principio desde una perspectiva basada en evidencia. Tras estudiar decenas de organizaciones, equipos de alto rendimiento y trayectorias profesionales, identificó 3 perfiles básicos: los takers, tomadores; los matches, equilibradores; y los givers, dadores. Su conclusión, contraria a la intuición inicial, fue que los givers, es decir, aquellos que entregan valor sin esperar retribución inmediata, no solo no quedan rezagados, sino que a largo plazo tienden a ocupar los niveles más altos de éxito, influencia y reconocimiento. La clave está en que su entrega no es ingenua ni desorganizada, es estratégica, sostenible y conectada a redes sólidas de confianza mutua. Este punto es crucial: la generosidad que produce abundancia no es aleatoria ni desordenada. Es una generosidad estructurada, es decir, un sistema consciente de distribución de recursos orientado a impactar positivamente en personas, causas o instituciones alineadas con el propósito del dador. No se trata de regalar dinero, sino de activar flujos inteligentes que aumenten el valor total del ecosistema en el que uno opera. Por eso, la caridad no debe ser reducida a una donación esporádica ni a un acto impulsivo motivado por culpa o presión social. Debe ser parte integral del diseño patrimonial. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se diseña un plan de donación progresiva que sea funcional, coherente con el propósito personal y financieramente sostenible? El primer paso es establecer un porcentaje fijo de los ingresos destinados a donación, independientemente del monto total. Esta práctica tiene un doble efecto: por un lado, disciplina la entrega, evitando que dependa del estado emocional; por otro, genera una estructura psicológica que refuerza la percepción de abundancia. Cuando una persona dona incluso en momentos de escasez relativa, está enviando una señal interna de suficiencia, y esa señal, según múltiples estudios de neuroeconomía, altera positivamente la toma de decisiones y la creatividad para generar más ingresos. Este principio ha sido validado por estudios longitudinales de Harvard sobre bienestar y altruismo. Uno de ellos, conducido por Elizabeth Dunn y Michael Norton, encontró que las personas que gastaban dinero en otros, incluso en cantidades pequeñas, reportaban niveles significativamente más altos de felicidad que aquellas que gastaban el mismo dinero en sí mismas. Este hallazgo sugiere que el acto de dar no solo impacta al receptor, sino que reorganiza el sistema emocional del dador, elevando su estado basal de satisfacción y apertura. En otras palabras, el dinero que se da con conciencia vuelve transformado en bienestar, relaciones sólidas y percepción de sentido. Pero el plan de donación no puede limitarse a lo emocional. Debe tener una arquitectura racional. Esto implica 3 niveles: caridad directa, apoyo institucional y capital de oportunidad. La caridad directa es aquella que se realiza persona a persona: ayudar a alguien cercano en necesidad, apoyar una situación puntual, contribuir con recursos inmediatos. Es concreta, rápida y eficaz, pero limitada en escala. El apoyo institucional consiste en financiar organizaciones, iniciativas o causas que están alineadas con los valores del dador. Aquí el impacto es más amplio, más estratégico, y permite apalancar recursos junto a otros donantes. Por último, el capital de oportunidad consiste en usar parte del excedente financiero para generar nuevas fuentes de ingreso para otros, por ejemplo, financiar una beca, invertir en un emprendimiento con propósito, o crear una estructura que permita a otros desarrollarse económicamente. Este tercer nivel es el más avanzado, porque convierte al dador en multiplicador de riqueza ajena,
es decir, en generador de independencia y no solo de alivio. Una parábola concreta puede ilustrar este punto. Imagine a 3 agricultores. El primero consume toda su cosecha. El segundo guarda parte para el siguiente año. El tercero, además de hacer ambas cosas, aparta una porción para sembrarla en terrenos de otros agricultores sin tierra. Con el tiempo, el primero dependerá del azar climático, el segundo mantendrá su nivel, el tercero expandirá su influencia, su red y su capacidad de producir incluso sin trabajar directamente la tierra. Así funciona la caridad multiplicadora, no resuelve solo necesidades, sino que construye plataformas de autonomía. Salomón refuerza esta visión en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esta imagen, aunque enigmática, alude a la ley del retorno, lo que será con intención, regresa transformado. Pero advierte, no es inmediato, ni predecible. El retorno no está sometido al control del dador. Está ligado a leyes más amplias, que incluyen el tiempo, la intención, el impacto y la apertura del receptor. Por eso, quien dona esperando gratitud instantánea o resultados medibles a corto plazo, suele frustrarse. La caridad verdadera opera en una escala diferente, no busca retorno, pero confía en él. Y eso la hace espiritualmente poderosa y económicamente efectiva. El lector debe entender que este tipo de sistema no es exclusivo de millonarios ni de filántropos institucionales. Cualquier persona puede diseñar su plan de donación progresiva. Lo importante no es la cantidad absoluta, sino la constancia proporcional. Un porcentaje mensual, una revisión anual, una asignación planificada de excedentes, todo eso construye un hábito de circulación que, con el tiempo, reestructura la relación del individuo con el dinero y con el entorno. La caridad, cuando es asumida como principio operativo, transforma al individuo en un nodo de impacto, y ese impacto regresa, siempre, en forma de oportunidades, apoyo inesperado, paz interior o claridad de visión. Esto se verifica en la práctica incluso en culturas no religiosas. Los estudios de emprendimiento social han demostrado que los negocios con un componente de donación estructurada, ya sea en forma de uno por uno, como en el caso de Tom's Shoes, o mediante fondos de responsabilidad social, tienden a tener mayor lealtad de clientes, mejores relaciones con proveedores y empleados más comprometidos. Es decir, la generosidad estratégica no solo es buena, es rentable. Y eso no debe considerarse cinismo, sino inteligencia moral. Porque lo que es rentable y ético simultáneamente es sostenible. En conclusión, la caridad no es un acto decorativo ni una obligación religiosa. Es un principio de diseño financiero y existencial. Construir un flujo de donación progresiva, conectado con propósito, sostenido por sistemas y guiado por intención, no solo transforma al entorno, transforma al dador. Y ese es el mayor retorno. Porque el dinero que se da con sabiduría no desaparece, se eleva. Capítulo 6. El ecosistema que eleva. Existe una premisa que, aunque conocida, no ha sido comprendida en toda su magnitud: el entorno moldea la conciencia. Esta afirmación, aunque pueda parecer simple, encierra una de las leyes más determinantes en la construcción del destino individual. Nadie, ni siquiera el más determinado, escapa completamente a la influencia de las personas con las que interactúa con frecuencia. La repetición de discursos, hábitos, prioridades y modos de pensar de un grupo termina configurando el límite de lo que el individuo considera posible, deseable o real. En otras palabras, los estándares que rigen tu vida no son los que declaras conscientemente, sino los que absorbes inconscientemente del ecosistema al que perteneces. Salomón, en su estilo característico, lo expresa sin ambigüedad: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. Esta sentencia no debe ser interpretada como una advertencia moralista, sino como una descripción de cómo funciona la transferencia de estructura mental por proximidad. La sabiduría, como la necedad, se contagia. No a través de un acto voluntario, sino mediante la convivencia sostenida. Y lo que se contagia no son solo ideas, son hábitos,
límites, aspiraciones y umbrales de tolerancia al esfuerzo. Napoleón Hill, en Piensa y hazte rico, desarrolló esta misma idea al introducir el concepto de Mastermind Group, una alianza de personas comprometidas con la excelencia, que se reúnen para compartir ideas, corregirse mutuamente y elevarse colectivamente. Hill entendió, después de entrevistar a cientos de millonarios y líderes de su época, que ningún éxito sostenible se logra en aislamiento. Toda gran construcción personal está sostenida, directa o indirectamente, por una red de influencia que la alimenta. Y esa red no surge por accidente, debe ser diseñada con intención, filtrada con criterio y mantenida con rigor. Esto nos lleva a una pregunta central para este capítulo: ¿estás rodeado de personas que elevan tu estándar o que lo confirman? Esta distinción es crítica. El entorno que confirma no desafía, no incomoda, no propone nuevos modelos. Simplemente valida lo que ya eres. Pero el entorno que eleva, por definición, tensiona tu zona de confort. No te permite mantener creencias limitantes, ni justificar hábitos mediocres, ni diluir tus objetivos. Es un entorno que, sin necesidad de presión explícita, te obliga a crecer por mera osmosis. Porque el estándar colectivo es más alto que tu promedio actual. Esta lógica es respaldada empíricamente por la teoría del capital social, desarrollada por el politólogo Robert Putnam. En su obra Bowling Alone, Putnam muestra cómo las comunidades con altos niveles de capital social, es decir, redes de confianza, reciprocidad, cooperación y normas compartidas, tienen mejores indicadores de salud, educación, desarrollo económico y bienestar subjetivo. En otras palabras, las personas prosperan más cuando están insertas en ecosistemas relacionales de alta calidad. La pobreza, muchas veces, no es solo económica, es una pobreza de vínculos, de conversación significativa, de ejemplos inspiradores, de exigencia amorosa. Esta conclusión obliga al lector a hacer una auditoría de su entorno. ¿Con quién hablas a diario? ¿Qué temas se repiten? ¿Qué se considera normal? ¿Qué se tolera y qué se celebra? Estas preguntas no son triviales. La normalidad del entorno se convierte en el techo invisible de tu vida. Si en tu círculo inmediato es normal quejarse, endeudarse, procrastinar, evadir la responsabilidad o pensar en pequeño, necesitarás una energía enorme para desafiar esa norma. Pero si en tu círculo es normal leer, planificar, invertir, hablar con gratitud y trabajar con propósito, crecerás incluso sin darte cuenta. El entorno es un sistema operativo que, aunque no veas, determina la arquitectura de tu pensamiento. Una parábola sencilla puede ilustrar esto. Imagine que entras a una habitación donde todos los relojes están atrasados 10 minutos. Sin darte cuenta, comenzarás a ajustar tu percepción del tiempo a esa referencia. No porque alguien te lo imponga, sino porque es la norma. Si permaneces suficiente tiempo allí, terminarás actuando en desfase, aunque tu reloj interno esté bien calibrado al principio. Así funciona el entorno, reconfigura los márgenes de tu percepción, tu comportamiento y tus decisiones, incluso si no lo notas. Por eso, la selección consciente del entorno es una de las decisiones más estratégicas que puede tomar una persona que quiere construir riqueza con propósito. Ahora bien, ¿cómo se construye un ecosistema que eleva? La respuesta no es esperar a que aparezca espontáneamente. Debe diseñarse. Para ello, hay 3 niveles operativos: corte, construcción y consolidación. El primer nivel es el corte. Implica una revisión crítica de las relaciones actuales y la decisión, a veces dolorosa, de limitar o suspender la cercanía con personas que reducen el estándar. Esto no es arrogancia ni juicio moral, es higiene mental. No todas las relaciones pueden mantenerse si se quiere avanzar. Algunas conexiones son como cuerdas de lastre que impiden el ascenso. Y si no se cortan, el sistema entero se desequilibra. Este corte puede ser literal, alejamiento físico, funcional, reducción de interacción, o mental, bajar la autoridad que se da a ciertas voces. El segundo nivel es la construcción. Aquí se trata de identificar y cultivar relaciones nuevas, con personas que operen en un nivel superior de conciencia, resultado o propósito.
Esto requiere disposición a incomodarse, a ser el menos competente del grupo, a aprender con humildad y a aportar valor sin esperar beneficios inmediatos. En este proceso, la selección debe ser rigurosa. No se trata de admirar personas por su fama o fortuna, sino por su coherencia, integridad, disciplina y visión. Un buen entorno no se mide por su espectacularidad, sino por su capacidad de ayudarte a convertirte en tu versión más sólida. El tercer nivel es la consolidación. Una vez que se ha creado o accedido a un círculo elevado, es necesario mantenerlo. Esto requiere reciprocidad activa, contribución constante y apertura a la corrección. No basta con estar, hay que participar, servir, aportar. La relación se vuelve una construcción dinámica, donde el crecimiento no es casual, sino colaborativo. Así funcionan los Mastermind Groups, los círculos de mentoría, las redes de inversión compartida o los equipos de propósito. Cada miembro mejora porque todos están comprometidos con elevar el nivel colectivo. El lector debe entonces realizar un ejercicio práctico, mapear su entorno actual en 3 categorías. Primera, relaciones que elevan. Segunda, relaciones que sostienen. Tercera, relaciones que drenan. Luego, debe tomar decisiones operativas sobre cómo invertir tiempo, energía y presencia en cada grupo. Este ejercicio, aunque incómodo, es uno de los más transformadores que se pueden realizar en una vida adulta. Porque el entorno no es accesorio, es arquitectura. Finalmente, es necesario comprender que construir un ecosistema elevado no es solo un privilegio individual. Es también una responsabilidad colectiva. Así como uno busca entornos que eleven, debe también convertirse en alguien que eleva a otros. Porque si todos solo buscaran recibir, el sistema colapsaría. El principio de reciprocidad es la base de la abundancia relacional. Quien quiere pertenecer a un grupo de excelencia, debe vivir con excelencia. Quien quiere rodearse de líderes, debe comportarse como tal. El entorno que uno merece no se hereda, se construye, se honra y se sostiene con coherencia. Salomón lo anticipó con precisión. La sabiduría no es solo personal, es colectiva. No se alcanza aislado en una torre de libros, sino en la fricción, la conversación, la corrección y el servicio mutuo. Por eso, quien anda con sabios, inevitablemente se vuelve sabio. Porque en ese andar, el alma se expande, la mente se agudiza y la vida entera se redefine. Capítulo 7. Mentores, crítica y antifragilidad. En el proceso de construcción de riqueza con propósito, uno de los mayores desafíos no es la falta de oportunidades ni la escasez de recursos, sino la incapacidad de aprovechar los errores como materia prima de sabiduría. Mientras muchas personas interpretan el fallo como una amenaza, otras, pocas, pero consistentemente exitosas, lo integran como parte funcional de su modelo de aprendizaje. Esta diferencia en la interpretación y uso del error no es meramente emocional, es una diferencia estructural que define la capacidad de una persona para sostener el crecimiento a largo plazo. En términos operativos, los individuos que prosperan no son necesariamente los más inteligentes, sino los que han aprendido a utilizar la crítica y la pérdida como instrumentos de diseño. Esta idea no es moderna. Salomón ya había advertido que el rechazo a la corrección es un camino directo a la ruina. En Proverbios 3:32 declara: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección adquiere entendimiento. Aquí la enseñanza es doble. Primero, que el aprendizaje profundo requiere humildad sostenida. Segundo, que escuchar no es lo mismo que tolerar pasivamente la crítica, sino que implica integrar lo escuchado en la estructura de pensamiento para modificar patrones de conducta. La corrección no se valora por su tono, sino por su verdad funcional. Nassim Taleb, en su obra Antifrágil, desarrolla este principio con precisión analítica. Introduce el concepto de la antifragilidad para describir aquellos sistemas que no solo resisten el caos, sino que mejoran con él. Taleb distingue entre lo frágil, que se rompe con el estrés, lo robusto, que lo resiste sin cambiar, y lo antifrágil, que mejora a través del estrés. En este esquema, una persona que evade la crítica,
evita el error y se protege de todo feedback incómodo, está construyendo una vida frágil, una estructura que colapsará al primer embate serio. En cambio, quien se expone inteligentemente al fallo controlado, acepta la corrección deliberada y transforma la pérdida en ajuste sistémico, está operando en clave antifrágil. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates y uno de los inversionistas más influyentes del mundo, ha aplicado esta lógica con rigor. En su libro Principles, afirma, el dolor más la reflexión igual a progreso. Esta fórmula no es una metáfora. Es una metodología. Dalio diseñó toda la cultura de su empresa sobre el principio de verdad radical y transparencia radical. En su entorno, todos, sin importar jerarquía, están obligados a recibir crítica directa, documentarla y procesarla públicamente. ¿Por qué? Porque entiende que la crítica no es una amenaza, sino un espejo que permite detectar puntos ciegos, errores de juicio o patrones destructivos que el ego individual no puede ver por sí solo. En este modelo, el error no se esconde, se disecciona. No se castiga, se integra. Así se construyen sistemas mentales antifrágiles. Esta perspectiva obliga al lector a replantear su relación con los errores, las pérdidas y la retroalimentación. ¿Cómo reacciona ante una crítica? ¿Con defensa automática, con justificación emocional, con silencio rencoroso? ¿O con apertura racional, con indagación metódica, con transformación observable? Estas preguntas no son menores. La forma en que se responde a ellas determina la velocidad y la calidad del aprendizaje. Porque aprender no es acumular datos, sino reestructurar la mente para operar de manera más eficaz tras cada fricción. Aquí es donde los mentores cumplen un papel insustituible. Un mentor, en su definición más funcional, no es un consejero ocasional ni un admirado a distancia. Es una figura activa que observa, confronta y corrige con criterio y experiencia. Es alguien que ha transitado el camino y puede detectar errores de diseño que el aprendiz aún no distingue. Salomón valida este principio al escribir: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 3 y 22. No dice se inspiran ni se motivan. Dice se afirman. La afirmación implica estructura, claridad, validación. El consejo sabio no alienta, reordena. El lector debe, entonces, identificar 3 tipos de mentores. Primero, el mentor de corrección, aquel que observa patrones y los señala con precisión. Segundo, el mentor de diseño, aquel que enseña modelos, sistemas y estrategias. Tercero, el mentor de visión, aquel que proyecta posibilidades más altas de las que el discípulo contempla por sí mismo. No es necesario que todas estas funciones estén contenidas en una sola persona, pero sí deben estar presentes en el ecosistema de desarrollo del individuo. Sin mentores activos, la evolución se vuelve ensayo-error sin dirección, y eso consume recursos mentales, emocionales y financieros de forma ineficiente. Una objeción común que suele surgir es la dificultad para encontrar mentores accesibles. Aquí es importante distinguir entre presencia física y transferencia de estructura. Un mentor puede estar vivo o muerto, cercano o distante, disponible o inaccesible. Lo que importa no es su proximidad física, sino la calidad estructural del modelo que ofrece. Leer sistemáticamente a Benjamin Graham puede ser más formativo que conversar superficialmente con un empresario exitoso. Estudiar profundamente a Ray Dalio, Warren Buffett, Salomón, Viktor Frankl o Nassim Taleb, tomando notas, aplicando principios y midiendo resultados, puede tener un impacto más sostenido que múltiples interacciones presenciales sin sistema. El segundo elemento es la crítica. Aquí es donde la mayoría tropieza. Aceptar crítica requiere una identidad sólida, no inflada. Porque solo quien no basa su autoestima en la imagen externa puede integrar retroalimentación sin colapsar emocionalmente. Esta capacidad, que es escasa, debe desarrollarse deliberadamente. Una técnica funcional es practicar la escucha activa sin interrupción, registrar por escrito las observaciones y clasificarlas según su nivel de recurrencia, origen y evidencia. Luego,
deben priorizarse aquellas críticas que provienen de fuentes confiables, que se repiten con frecuencia y que tienen correlación empírica con resultados negativos. Estas no son opiniones, son alertas. Una parábola real de Ray Dalio ilustra este proceso. En una ocasión, tras cometer un error costoso en la gestión de inversiones, Dalio pidió a su equipo que criticara abiertamente su decisión. Recibió retroalimentación severa, incluso de empleados de bajo rango. En vez de defenderse, documentó el error, diseñó un nuevo principio de decisión, lo añadió a su base de datos personal de aprendizaje y lo compartió públicamente como parte de su sistema. Resultado, el error no se repitió, su equipo creció en confianza y su modelo de gestión se volvió más robusto. Esta dinámica no fue emocional, fue técnica. Porque el objetivo no es proteger la imagen, sino fortalecer el sistema. Finalmente, es necesario integrar todos estos elementos en un marco operativo antifrágil. Este marco incluye los siguientes componentes: exposición a pequeñas pérdidas controladas, integración sistemática de feedback, diseño de redundancias cognitivas, principios escritos, desarrollo de mentorías continuas y revisión periódica de patrones de decisión. Este sistema no evita el error, pero lo convierte en capital. No elimina el fracaso, pero lo utiliza como motor de rediseño. Y eso es antifragilidad, crecer con el golpe, no a pesar de él. En resumen, el lector debe abandonar la fantasía de que la perfección es posible o necesaria. Lo que se necesita no es impecabilidad, sino plasticidad estructural. La persona que se construye como sistema antifrágil, rodeada de mentores, abierta a la crítica y comprometida con el rediseño continuo, no solo mejora con el tiempo, se vuelve incomparablemente más resistente, más adaptable y más influyente. Esa persona no teme el error, porque lo ha domesticado. No huye de la crítica, porque la ha integrado. Y no necesita aparentar perfección, porque ha elegido ser real. Capítulo 8. Fortaleza financiera, vivir por debajo para mirar más arriba. Entre las múltiples distorsiones que afectan a quienes intentan prosperar económicamente, pocas son tan persistentes y peligrosas como la idea de que los ingresos son el verdadero indicador de libertad. Este error conceptual ha llevado a millones de personas a inflar su estilo de vida en proporción directa a lo que ganan, sin comprender que el ingreso alto no es sinónimo de independencia, y mucho menos de estabilidad. El verdadero cimiento de una vida económica robusta no es la capacidad de generar, sino la capacidad de resistir. Y esa capacidad se construye, no con ostentación, sino con sobriedad estructural. Por eso, el principio rector de este capítulo es innegociable. Quien no vive por debajo de sus posibilidades, jamás podrá mirar por encima de sus circunstancias. Salomón, en su sabiduría práctica, dejó constancia de esta lógica cuando escribió: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Proverbios 9 y 20. Esta afirmación, lejos de ser una metáfora poética, es una advertencia operativa. El sabio, por definición, acumula reservas. No por paranoia ni avaricia, sino porque entiende que toda prosperidad verdadera debe incluir capacidad de respuesta ante la incertidumbre. El insensato, en cambio, no distingue entre flujo y fondo, entre ingreso y estabilidad, entre ganancia y liquidez. Consume lo que entra, vive al límite, y con ello condena su futuro a la precariedad. Lo trágico no es que pierda su dinero, sino que lo haya transformado en estilo de vida en lugar de convertirlo en estructura. Robert T. Kiyosaki, en su obra Padre Rico, Padre Pobre, plantea una distinción fundamental entre los activos que generan flujo de caja y los pasivos que lo absorben. Más allá del lenguaje contable, su argumento central es que muchas personas se endeudan para comprar un estilo de vida que en realidad es una carga: casas, autos, viajes, lujos, todo financiado, sin respaldo, sin reservas, sin análisis. Su nivel de gasto no es una expresión de libertad, sino de dependencia futura. En ese modelo, cualquier disminución de ingresos provoca colapso. En cambio, el individuo financieramente fuerte opera con márgenes. Mantiene un nivel de vida varios escalones por debajo de su ingreso, lo que le permite crear colchones de seguridad, fondos de oportunidad e independencia real.
Aquí entra en juego un concepto clave: liquidez operativa. Tener liquidez no significa tener dinero visible o grandes sumas en cuentas activas. Significa tener acceso inmediato y sostenido a recursos que permitan responder, invertir o retirarse estratégicamente en cualquier circunstancia. La liquidez es poder, no porque permita gastar, sino porque permite decidir con libertad. Las personas que viven atrapadas en un modelo de consumo total pierden esa capacidad. Cada ingreso está comprometido antes de llegar, cada mes es una urgencia, cada gasto imprevisto es una amenaza. Esta es una forma invisible de esclavitud. No por falta de dinero, sino por falta de estructura. Vicki Robin, coautora del libro Your Money or Your Life, introduce el concepto de ratio de independencia financiera, es decir, la cantidad de meses que una persona puede vivir sin trabajar, exclusivamente con sus ahorros, inversiones o ingresos pasivos. Este indicador, aunque simple, revela con crudeza la caridad de una estructura financiera. Si una persona tiene ingresos altos pero podría sostener su estilo de vida solo durante 2 semanas sin recibir dinero, no es libre, es vulnerable. En cambio, alguien con ingresos modestos, pero con una estructura de ahorro e inversión sólida, puede tener años de autonomía. La diferencia no está en lo que entra, sino en lo que se conserva y se multiplica. A la luz de estos principios, el lector debe implementar 3 pilares operativos: liquidez mínima estructural, colchón de seguridad integral y política de deuda estratégica. El primer pilar, la liquidez mínima estructural, consiste en mantener un fondo de reserva equivalente a al menos 3 meses de gastos esenciales, preferiblemente 6. Este fondo debe estar disponible, separado de las cuentas de uso cotidiano, y protegido de decisiones impulsivas. Su propósito no es invertir ni crecer, sino garantizar que ante cualquier eventualidad, pérdida de trabajo, emergencia médica, contracción de ingresos, la estructura personal no se desmorone. La existencia de este fondo cambia radicalmente la psicología del individuo, reduce la ansiedad, mejora la calidad de las decisiones y permite planificar a largo plazo. El segundo pilar, el colchón de seguridad integral, va más allá del fondo de emergencia. Se refiere a sistemas paralelos que garantizan continuidad ante escenarios complejos, seguros adecuados, fuentes de ingreso diversificadas, relaciones de apoyo mutuo, conocimientos transferibles, activos líquidos y planificación fiscal. No se trata de paranoia financiera, sino de diseño racional. El lector debe entender que quien solo depende de un ingreso activo, por empleo, por contrato, por venta directa, está en una posición inestable por definición. La fortaleza financiera requiere apalancamiento multidimensional, incluso antes de tener grandes sumas. Lo importante es construir la estructura antes de que se necesite. El tercer pilar es la política de deuda estratégica. Aquí es necesario establecer un principio no negociable: no toda deuda es negativa, pero toda deuda sin retorno claro es destructiva. La deuda solo puede considerarse funcional si está diseñada para adquirir un activo que genere retorno superior al costo de la deuda, dentro de un plazo y riesgo razonables. Comprar un inmueble para alquilar, financiar un equipo que multiplica productividad, invertir en formación con retorno profesional, estos son ejemplos de deuda estratégica. En cambio, usar deuda para financiar estilo de vida, cubrir huecos de presupuesto o mantener apariencias es simplemente comprometer futuro para alimentar presente. Esa ecuación nunca resulta favorable. Una parábola económica lo explica claramente. Imagine a 2 comerciantes. Ambos tienen el mismo capital inicial. Uno decide invertir en inventario básico y mantener sus gastos personales reducidos. El otro adquiere mobiliario lujoso, publicidad excesiva y vehículos costosos. Al primer signo de contracción en las ventas, el segundo comerciante entra en crisis, no tiene reservas, su estructura de gastos es alta y su deuda lo presiona. El primero, aunque más austero al principio, tiene margen de maniobra, puede sostener su operación, adaptarse y sobrevivir. Con el tiempo, su posición será más sólida. No porque haya tenido más suerte, sino porque entendió un principio esencial: la sobriedad operativa es la base de la fortaleza. El lector debe entonces establecer una política de gasto consciente. Esto no implica privación irracional,
sino diseño deliberado. Cada incremento de ingreso no debe ir acompañado automáticamente por un incremento de gasto. El diferencial entre ambos debe dirigirse a reservas, inversión o reducción de deuda. Esta disciplina, aunque sencilla, es rara. La mayoría ajusta su estilo de vida al alza en proporción directa a su ingreso, lo que significa que nunca acumula verdadero poder financiero. Vive mejor, pero no más fuerte. Y esa mejora es una ilusión. Cuando llegue el ajuste, que inevitablemente llega en ciclos económicos, personales o sociales, solo los sobrios tendrán margen. Los demás volverán a cero. En conclusión, el verdadero lujo no es la ostentación inmediata, sino la libertad estratégica. Y esa libertad solo es posible si el individuo ha construido una base de liquidez, un colchón de seguridad y una política de deuda saludable. Estos elementos, cuando se combinan con ingresos crecientes y propósito claro, forman lo que podemos llamar fortaleza financiera real. No se ve a simple vista, no genera aplausos inmediatos, pero permite mirar más arriba, construir, servir, crear sin miedo. Y ese es el verdadero poder del dinero, no comprar más cosas, sino liberar más tiempo, más opciones y más impacto. Capítulo 9. Acción oportuna, sembrar con viento incierto. Una de las causas más frecuentes del estancamiento en la vida financiera y profesional no es la falta de talento, recursos o ideas. Es la espera indefinida de un momento perfecto que, en la práctica, nunca llega. Este patrón mental, conocido como análisis parálisis, detiene el avance de millones de personas que postergan indefinidamente la ejecución de sus proyectos, convencidas de que aún no es el tiempo adecuado. Pero en la lógica de la acción productiva, esa espera es una ilusión peligrosa. El momento perfecto no es un punto en el calendario, sino un estado interno que se construye a través de la decisión de actuar. Y quien no actúa en medio de la incertidumbre, no se entrena para sostener el éxito cuando llega. Salomón, en el libro de Eclesiastés, anticipa esta trampa perceptiva con una claridad sorprendente. El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Eclesiastés 11:4. Esta frase, aunque breve, es una declaración estratégica de acción. Salomón no niega que existan condiciones cambiantes. Lo que rechaza es la parálisis que proviene de esperar una estabilidad total como condición previa a sembrar. En otras palabras, el agricultor que necesita garantías no cultiva nada. Y el emprendedor, inversor o creador que necesita certidumbre total antes de actuar, nunca construye nada significativo. Este principio se encuentra en el núcleo de lo que Eric Ries denomina Lean Startup, una metodología de lanzamiento que propone construir productos o servicios mínimos viables, ponerlos en el mercado cuanto antes, recibir retroalimentación real y corregir sobre la marcha. El énfasis no está en la perfección previa, sino en el aprendizaje derivado de la ejecución. Ries sostiene que el éxito no proviene de planificar, sino de validar hipótesis con acción. Esta lógica, aunque formulada en lenguaje técnico, es congruente con lo que Salomón expresó en términos agrícolas: sembrar ahora, aunque el viento sea incierto, porque solo sembrando se puede cosechar. El lector debe entonces enfrentarse a una pregunta concreta: ¿qué proyecto, idea, movimiento o decisión ha postergado en espera de condiciones ideales? ¿Y cuántos meses o años lleva posponiéndolo bajo argumentos racionales que en realidad son racionalizaciones del miedo? Esta reflexión no es teórica. Cada año de postergación es un año perdido en términos de aprendizaje, de presencia en el mercado, de construcción de red, de formación de reputación o de acumulación de activos. Porque lo que se pierde al no actuar no es solo dinero, es tiempo, posicionamiento, información y experiencia. Y esos elementos, una vez perdidos, son costosos de recuperar. Daniel Kahneman, Premio Nobel en Economía del Comportamiento, describe este fenómeno como sesgo de aversión a la pérdida, la tendencia del ser humano a preferir evitar una pérdida más que obtener una ganancia equivalente. Este sesgo lleva a muchas personas a sobreestimar el costo de actuar, el riesgo de fallar, y subestimar el costo de no actuar, la pérdida de oportunidad. En la práctica, esta distorsión cognitiva impide el lanzamiento de iniciativas que podrían ser valiosas,
simplemente porque la mente sobreestima el riesgo del error inmediato frente a la pérdida invisible del no hacer. Esta dinámica debe ser desactivada mediante un principio operativo, always shipping. Esta expresión, común en entornos tecnológicos, se refiere a la disposición constante a lanzar versiones funcionales de un proyecto, aunque sean incompletas, con el propósito de recibir feedback real y construir sobre el error. El emprendedor que internaliza esta lógica ya no espera la perfección, espera la oportunidad de aprender rápido. No busca evitar el error, sino anticiparlo en un entorno controlado. Y esa mentalidad no solo acelera la curva de aprendizaje, sino que construye resiliencia. Una parábola puede ilustrar esta idea. Imagine dos músicos. Uno ensaya su obra durante años en privado, buscando la interpretación perfecta antes de presentarse en público. El otro comienza a tocar desde el primer mes, aunque con fallos, y va corrigiendo su técnica en cada presentación. 5 años después, el primero tiene una obra perfecta pero sin público. El segundo tiene cientos de horas de experiencia, una audiencia estable, un repertorio probado y múltiples iteraciones de mejora. No porque sea más talentoso, sino porque eligió el camino de la exposición imperfecta frente al aislamiento perfeccionista. En la vida financiera ocurre lo mismo. Quien no invierte nunca por miedo a perder, nunca aprende a gestionar el riesgo. Quien no lanza su producto por miedo a la crítica, nunca desarrolla músculo comercial. Quien no hace su primera venta, su primer curso, su primer artículo, su primer servicio, jamás activa el proceso de mejora real. Porque el feedback relevante no proviene de la teoría, sino del mercado. Y ese feedback solo lo recibe quien actúa, no quien planifica eternamente. El lector debe entonces establecer un modelo de ejecución mínima viable. Esto implica 3 fases: definición del núcleo funcional, acción inmediata con recursos disponibles, y ciclo de aprendizaje iterativo. El núcleo funcional es lo esencial que el producto, servicio o proyecto debe contener para estar en condiciones de ser probado. No necesita ser completo, ni hermoso, ni perfecto. Solo funcional. Luego, se lanza con los recursos actuales, sin esperar inversiones externas, condiciones ideales ni aprobación universal. Finalmente, se recolecta información, se analiza objetivamente, se ajusta y se vuelve a lanzar. Este ciclo, repetido con disciplina, transforma cualquier idea en un sistema vivo. Este modelo tiene implicaciones éticas y psicológicas. Desde el punto de vista ético, actuar a tiempo es un acto de responsabilidad. Porque muchas veces, el proyecto postergado no solo afecta al creador, sino a todos los que podrían beneficiarse de su existencia. Desde el punto de vista psicológico, actuar libera energía. La mente que se mantiene en contemplación sin acción acumula ansiedad, duda e inseguridad. Pero la mente que ejecuta, incluso de forma imperfecta, produce claridad, autoconfianza y momentum. Salomón lo entendió también desde la perspectiva del misterio. En Eclesiastés 11, 5-6 escribe: «Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forma el hueso en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, que hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana, y a la tarde no dejes descansar tu mano, porque no sabes cuál es lo que prosperará, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas». Esta instrucción no es mística, es práctica. Está diciendo que la ignorancia sobre el resultado no debe inhibir la acción, sino multiplicarla. Porque la única forma de aumentar la probabilidad de acierto es aumentando la frecuencia y la diversidad de la siembra. En síntesis, el lector debe abandonar el perfeccionismo como excusa. No actuar porque aún no está listo es muchas veces una forma sofisticada de evasión. El estándar de calidad no debe ser inexistencia impecable, sino existencia funcional. Porque el proyecto que existe puede ser mejorado. El que no existe, solo puede ser imaginado. Y la imaginación, sin acción, no transforma nada. Capítulo 10. Diversificación creadora de futuros. Uno de los pilares de la estabilidad económica, tanto en lo individual como en lo colectivo, es la diversificación.
Esta palabra, aunque ampliamente utilizada en contextos financieros, suele ser malinterpretada o aplicada de forma superficial. Diversificar no significa simplemente hacer muchas cosas. Significa construir deliberadamente múltiples fuentes de ingreso, disilientes entre sí, articuladas a un propósito común, pero independientes en su exposición al riesgo. En otras palabras, es diseñar un sistema que no colapse cuando una parte falla. Este principio, más allá de la técnica financiera, es una forma superior de inteligencia vital. Salomón, con su característico pragmatismo, expone este principio en Eclesiastés 11, 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta instrucción no es una sugerencia poética, sino una estrategia de preservación y expansión. Está diciendo con claridad, no pongas todos tus recursos en una sola dirección, porque el futuro es incierto y el riesgo, inevitable. Por tanto, quien desea construir una vida financieramente sólida, no puede depender de una única fuente de ingreso, por muy estable que parezca. Harry Browne, economista estadounidense, desarrolló en los años 80 lo que denominó la cartera permanente, una estrategia de inversión que divide los activos en 4 partes iguales: acciones, bonos a largo plazo, efectivo y oro, con el objetivo de que cada uno funcione bien en un contexto económico diferente. El principio detrás de esta estrategia no es maximizar rendimiento inmediato, sino crear un portafolio que sobreviva a cualquier entorno económico, crecimiento, recesión, inflación o deflación. Este enfoque, aunque pensado para inversiones, es perfectamente aplicable a la construcción de ingresos personales. No se trata de buscar la fuente más rentable, sino de crear un conjunto de fuentes que se compensen entre sí en función del entorno cambiante. En esta lógica, el lector debe pensar en 3 tipos de activos generadores de ingreso: productivos, intelectuales y sociales. Cada uno de ellos representa una dimensión distinta del valor que una persona puede producir y sostener a lo largo del tiempo. Los activos productivos son los que tienen un componente físico, operativo o tecnológico, un negocio, una propiedad en alquiler, una tienda en línea, una inversión en una empresa. Los activos intelectuales son los que derivan de conocimiento estructurado, libros, cursos, patentes, asesorías, contenidos monedables. Los activos sociales son los que se construyen a través de reputación, red de contactos, colaboraciones, membresías, plataformas colectivas. Todos estos activos requieren inversión inicial, pero tienen la ventaja de poder escalar, diversificarse y amortiguar el impacto de crisis en una sola área. Li Jin, analista e inversora en tecnología, ha denominado esta dinámica como parte de la economía de los creadores. En sus escritos argumenta que, gracias a las plataformas digitales, cualquier persona puede convertirse en generador múltiple de ingresos a partir de su experiencia, su historia, su habilidad o su comunidad. Ya no se trata únicamente de tener un empleo tradicional o un negocio físico. El nuevo paradigma es híbrido: escribir, enseñar, invertir, construir comunidad, licenciar, afiliar, colaborar. Y cada una de esas vías puede generar ingresos autónomos que, aunque pequeños al principio, al ser acumulados y sistematizados producen una red de seguridad y crecimiento que no depende de un solo contrato ni de un solo cliente. Este enfoque obliga al lector a realizar un cambio de mentalidad, pasar de la identidad profesional única a una identidad económica plural. No eres solo abogado, docente, ingeniero o emprendedor. Eres un sistema que puede generar valor en múltiples formatos, canales y lenguajes. Esta transición no implica abandonar la especialización, sino ampliar la base operativa desde la cual se monetiza el conocimiento, la red y la experiencia. Y ese rediseño, si se hace de forma estratégica, permite enfrentar escenarios adversos sin colapso, en muchos casos, convertir crisis en oportunidades. Una parábola sencilla puede ayudar a ilustrar este concepto. Imagina un agricultor que siembra solo un tipo de semilla, en una sola parcela, bajo un solo clima. Si ese cultivo falla por plaga, clima o precio de mercado, lo pierde todo. En cambio, otro agricultor, con las mismas herramientas, siembra en distintos terrenos, con diferentes ciclos y variedades. Su rendimiento total no será uniforme, pero su seguridad estará garantizada por la diversidad.
este segundo agricultor no necesita predecir el clima. Solo necesita tener un sistema que no dependa de un solo escenario. Y eso es exactamente lo que hace la diversificación inteligente. El lector debe entonces construir su propio portafolio de ingresos personales. Este portafolio debe incluir al menos una fuente activa, intercambio de tiempo por dinero, una fuente semipasiva, activos que requieren gestión pero no presencia constante, y una fuente verdaderamente pasiva, flujos de ingreso que operan por automatismo o delegación. Además, debe contener una dimensión de crecimiento, algo que pueda escalar, una dimensión de protección, algo estable, y una dimensión de proyección, algo que potencie relaciones y reputación. Este diseño no se logra en una semana, pero comienza con una decisión, no depender más de una sola vía. Una persona que solo tiene un salario, un cliente o una línea de productos, está en situación de fragilidad sistémica. Puede parecer estable, pero cualquier disrupción externa pone en riesgo su totalidad. En cambio, una persona que diversifica con inteligencia, incluso si sus ingresos son modestos al inicio, va construyendo una plataforma de vida independiente. Por supuesto, la diversificación también requiere gestión. No se trata de hacer todo al mismo tiempo ni sin foco. Se trata de organizar las fuentes de ingreso en niveles de prioridad y madurez, cuáles requieren inversión inicial intensiva, cuáles pueden automatizarse, cuáles deben escalarse, cuáles deben evaluarse o cerrarse. Esta gestión requiere tiempo, visión y estructura, pero produce como resultado un fenómeno fundamental, la posibilidad de planificar el futuro sin miedo al presente. Y ese estado no tiene precio. Salomón, una vez más, lo sintetiza con precisión. En Eclesiastés 11:6 nos dice: «Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes descansar tu mano, porque no sabes cuál es lo que prosperará, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas». Esta instrucción es inequívoca: diversifica tu esfuerzo. Porque la incertidumbre no debe paralizarte, sino movilizarte hacia la expansión inteligente. En síntesis, el futuro no se predice, se diseña. Y ese diseño no puede estar basado en la dependencia de una sola fuente. El lector que comprende esto y comienza a diversificar de forma estratégica, en activos productivos, intelectuales y sociales, no solo está aumentando sus ingresos, está construyendo soberanía. Una soberanía que no depende de contratos, gobiernos ni ciclos económicos, sino de una arquitectura personal que opera con inteligencia, propósito y amplitud. Y eso es lo que realmente se puede llamar libertad económica. Capítulo 11. Expansión de la vasija, identidad que contiene abundancia. En todo proceso de crecimiento financiero, llega un punto crítico que no depende de estrategias, conexiones ni decisiones externas. Es el punto en que la estructura interior del individuo se convierte en el verdadero límite de su expansión. Hasta aquí, hemos explorado principios de acción, gestión y multiplicación del valor. Pero nada de eso puede mantenerse si la identidad no es capaz de contener lo que se ha generado. En términos precisos, una persona no puede sostener una riqueza mayor que la dimensión psicológica y espiritual de su autopercepción. Si lo intenta, lo acumulado excederá su capacidad de integración y comenzará a escapar, en forma de malas decisiones, sabotaje, culpa, miedo o desgaste emocional. Este fenómeno ha sido observado tanto en personas que experimentan un ascenso económico rápido, como ganadores de lotería, emprendedores que escalan en poco tiempo o profesionales que alcanzan éxito repentino, como en quienes, tras años de lucha, logran mejorar su situación pero no logran sostenerla. En todos los casos, el patrón común es que la identidad no fue ampliada al mismo ritmo que los resultados. La vasija interna seguía siendo pequeña, mientras el contenido crecía. Y cuando la vasija no se expande, se agrieta. La riqueza sin contenedor adecuado no se convierte en bendición, se vuelve presión. Neville Goddard, uno de los pensadores más influyentes en el campo de la conciencia creadora, escribió: «No puedes recibir más allá de lo que crees que eres. Todo lo que tienes es lo que tu yo interior ha aceptado como cierto». Esta afirmación es radical. Plantea que la identidad, y no el esfuerzo, el talento o las circunstancias, es el parámetro real del mundo que habitamos.
Si alguien desea una vida más amplia, debe convertirse en una persona capaz de habitar esa amplitud sin fragmentarse. La neurociencia ha comenzado a validar este principio desde una perspectiva empírica. Richard Davidson, uno de los investigadores más destacados en el estudio de la resiliencia, ha demostrado que la capacidad del cerebro para procesar adversidad o estímulo depende en gran medida de la autoimagen consolidada en las estructuras prefrontales y límbicas. En términos simples, el cerebro interpreta las experiencias no según su magnitud objetiva, sino según el mapa interno que se ha construido sobre uno mismo. Cuando ese mapa es reducido, cualquier expansión se percibe como amenaza. Pero cuando ese mapa se ha ampliado conscientemente, la expansión se procesa como validación natural. Aquí entra en juego el concepto de autoconciencia estructural. No se trata de introspección esporádica, sino de una práctica deliberada mediante la cual la persona identifica, examina y rediseña sus creencias fundamentales sobre sí misma, el dinero, el merecimiento y la responsabilidad. Esta práctica incluye al menos 3 elementos: visualización creativa, journaling somático y resignificación narrativa. La visualización, correctamente entendida, no es fantasía ni autoengaño. Es el proceso mediante el cual el cerebro simula escenarios futuros como si ya estuvieran ocurriendo y activa las redes neuronales necesarias para sostenerlos. Neville Goddard llamaba a esto asumir el sentimiento del deseo cumplido. Desde la perspectiva de la neurociencia, esto implica activar de manera repetida los circuitos de recompensa, memoria y enfoque, de modo que la mente se adapte a operar desde el nuevo nivel antes de que éste se manifieste externamente. No se trata de atraer mágicamente resultados, sino de preparar el sistema nervioso para no rechazar inconscientemente aquello que dice desear. El journaling somático, por su parte, consiste en escribir diariamente sobre las sensaciones corporales asociadas al dinero, la responsabilidad, la visibilidad, la seguridad, la culpa o el éxito. Esta práctica tiene 2 objetivos. Primero, identificar bloqueos inconscientes que se manifiestan físicamente, tensión, contracción, ansiedad. Segundo, liberar esos patrones mediante el reconocimiento consciente. La idea no es analizar las emociones, sino entrenar al cuerpo para que pueda sostener sin colapsar estados de expansión. Muchas personas no fracasan porque no saben cómo ganar, sino porque no saben cómo sostener el gozo sin sentirse culpables o en peligro. La resignificación narrativa completa el proceso. Aquí el lector debe reescribir de forma activa los relatos inconscientes que operan en su mente sobre el dinero y la identidad. Por ejemplo, no soy bueno administrando, el dinero me complica la vida, si tengo más, seré rechazado, nadie en mi familia logró esto. Estas narrativas no se corrigen con afirmaciones vacías, sino con reconstrucción racional. Se toman una por una, se analizan, se confrontan con evidencia y se sustituyen por estructuras más funcionales y realistas. No se trata de mentirse, sino de restaurar el relato interno a favor de una identidad que pueda contener lo que está en camino. Este proceso de expansión de la vasija interna no es opcional si se quiere vivir en abundancia con estabilidad emocional. Salomón lo anticipó en forma metafórica al decir: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 6 y 15. Aquí corazón no debe interpretarse como emoción, sino como sede de la identidad. Adquirir sabiduría es ampliar la estructura del yo. Y quien no busca ampliar su entendimiento sobre sí mismo, no puede sostener la riqueza que desea recibir. Una parábola práctica puede aclarar esto. Imagínese un depósito de agua construido para contener 200 litros. Durante años, solo recibió 50. Un día, por una nueva conexión, comienzan a llegar 500 litros. ¿Qué ocurre? El depósito se rompe. No porque el agua sea mala, sino porque la estructura no fue adaptada a la nueva realidad. Del mismo modo, muchas personas no están quebradas por escasez, sino por exceso no integrado. El éxito llegó antes de que su identidad estuviera lista. El dinero entró más rápido que su capacidad de sostenerlo. Y el resultado fue el mismo: colapso. Por eso, el lector debe comprometerse con prácticas diarias de expansión. Visualización estructurada, 10 minutos por día,
imaginando con detalle cómo se siente vivir desde el nuevo nivel. Journaling somático, registro diario de sensaciones, bloqueos, miedos y tensiones asociadas al crecimiento. Reescritura narrativa, trabajo activo con creencias limitantes y sustitución racional por relatos expansivos. Estas prácticas, sostenidas durante meses, no solo modifican la percepción, modifican el umbral de lo posible. Y ese umbral, una vez ampliado, se convierte en el nuevo suelo desde donde operar. En conclusión, no es suficiente con aprender a generar dinero. Es necesario aprender a sostenerlo, integrarlo, canalizarlo y vivirlo sin sabotaje. Para ello, la mente, el cuerpo y la identidad deben expandirse hasta convertirse en una vasija capaz de contener abundancia sin fragmentación. La persona que lo logra no solo mejora su economía, evoluciona estructuralmente. Y esa evolución es irreversible. Porque cuando la identidad se amplía, nada vuelve a ser como antes. Se ha convertido en alguien que puede habitar el futuro que una vez fue solo deseo. Y ahora, simplemente, lo sostiene.